Hablo. San Juan, capítulo 11, del 45 al 57. A mí personalmente me gusta mucho el cine. Cine y algunas series también. Y me gustan mucho los personajes que fueron verídicos o hechos reales, que después lo llevan al cine. A veces personas conocidas y otras personas que son anónimas pero que han luchado por casos puntuales, ¿no? Mamás que han perdido sus hijos. Hay una película muy conocida, creo que es estadounidense, que la mujer se casa con un musulmán y él hace toda una trampa y le invita a su familia en Medio Oriente, y cuando llega a su familia, como sus culturas y sus costumbres son opuestas, termina siendo secuestrada en ese lugar donde la toman como un ser inferior, hasta que termina huyendo de la casa de su marido y entra de vuelta a su país natal, en este caso Estados Unidos, y bueno, de ahí hacen una película, pero fue un caso real. San Juan 11, 45. Otra de las películas que me gustó mucho fue La vida de Gandhi. Quien no se ha impactado por este líder hindú que fue un simple hombre, un abogado, que de pronto vio que su país, la India, estaba siendo explotado por los ingleses, y en una lucha pacífica, porque nunca incitó a la violencia, él le decía a la gente que fue formando y discipulando, decía que cuando venían los ataques tenían que dejarse golpear. Fíjense que cosa fuerte, ¿no? Tomando literalmente lo que dice el Evangelio, dando la otra mejilla. Y así consiguió que se vayan los ingleses y recuperen una de las ganancias más fuertes que tiene la India, que es la sal. Porque cada región tiene lo suyo, ¿no? Tucumán tiene la caña de azúcar, ¿no? Y bueno, hay lugares que son cítricos. En el norte está las manzanas, Río Negro, y siempre todo eso genera un doble interés, porque están los que les cultivan la tierra y están los que les interesan los frutos de la tierra pero no trabajan la tierra, que son los que más ganan muchas veces, lamentablemente. El título de este pasaje se llama Complot para matar a Jesús. Fíjense en qué título llamativo, ¿no? Cuando se complotan, cuando se unen, cuando se juntan con un propósito. ¿Se acuerdan que 4 hombres se juntaron con un propósito para llevar un paralítico a los pies de Jesús? Acá se juntan, pero para sacárselo de encima, porque le molestaba. Vamos a la palabra. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, es decir, la madre de Jesús, vieron lo que él hizo, lo que hizo Jesús, y creyeron en él. Este es un pasaje muy interesante porque era toda una procesión que se hacía una vez al año, en Pascua, y a otras fiestas también, de ir a Jerusalén. Y venían de diferentes aldeas, de diferentes lugares, y en este caso aparece María, la madre de Jesús, y un grupo de judíos que la acompañaban a ella a participar de esta fiesta, porque ella era judía y porque respetaba las tradiciones de su época, y seguramente quería estar cerca de su hijo. Dice, pero algunos, versículo 46, de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, estaba el grupo que iba a la procesión para reunirse en el templo de Jerusalén para la Pascua, y otro grupo de informantes, voy a ser delicado, pero no lo voy a llamar soplones, ni espías, de informantes que le
fueron a decir a los fariseos que Jesús estaba por ahí. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y fíjense lo que dicen. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Cuando Jesús tenía días de haber nacido, él fue presentado en el templo. Esto aparece en el Evangelio de Lucas. Y un profeta llamado Simeón, tomándolo en sus brazos, le profetizó a su mamá y le dijo que este niño será de bendición para muchos y para otros de escándalo, ¿no? De tropiezo. No porque Jesús en su esencia sea una persona sediciosa y que buscó siempre pelea, pero siempre su mensaje trajo cola. Siempre lo que él dijo, para algunos fue de bendición y para otros, en este caso, fue un mensaje confrontativo. Fíjense la lectura que hacen los religiosos, los sacerdotes, que dicen: si muchos creen en él y se van detrás de él, van a venir los romanos, porque ya se estaba, como había un malestar ya en ese lugar, de que Jesús y sus seguidores podrían traer aparejado que los romanos intervengan sobre la nación y destruyan el templo. De hecho se cumplió. Años más tarde Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre el templo. La lectura humana puede ser muy limitada, porque los historiadores dicen que los romanos se rebelaron, se enojaron contra los judíos y destruyeron el templo. La lectura divina, que es nuestra visión de la fe, va un paso más allá, porque por causa de haber rechazado a Jesús, él declara, profetiza, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesús maldecía con palabras fuertes, como cuando maldijo la higuera, saben que la higuera siempre representó al pueblo de Israel, y cuando maldijo la higuera no dio fruto y se secó. Y cuando Jesús dijo que por haberlo rechazado a él, la nación iba a pagar muy caro las consecuencias. Por eso nuestra boca bendice, nuestra boca a veces maldice, nuestra boca a veces dice cosas que las podemos decir por decir, pero soltamos palabras que después pueden traer efectos contrarios para nosotros. Es muy interesante, sobre todo cuando tiene que ver con Dios. Cuando estamos involucrados en el proyecto de Dios y después retomamos, vamos para atrás, o retrocedemos, o nos apartamos, siempre trae consecuencias. Por eso Jesús dijo muchas veces que el que toma el arado y le va para adelante no puede mirar para atrás. Amén. Porque los surcos van a salir torcidos. Porque al distraerse no va a hacer bien el trabajo. La concentración, la consagración y el focalizarnos en el proyecto de Dios trae aparejado bendición, pero también trae aparejado compromiso. Por eso dice la palabra que tú sí sea sí y tú no sea no. A veces uno dice, bueno, Dios nos pide, a veces, qué sé yo, ¿te animás a hacer esto? Y sí, pero, y entonces cuando vienen los pero y los sí, bueno, nos deja un costado, ¿no? Señor, te seguiré donde quieras. Y dijeron, sí, pero tengo a los muertos que tengo que enterrar, pero tengo que hacer esto, ¿no? Y pasa, nos pasa. Versículo 49. Caifás era el sumo sacerdote. Era como una autoridad importantísima en el templo, porque la jerarquía en esa época estaba muy bien marcada. Caifás era la persona que tenía la autoridad máxima sobre todos los escribas y fariseos. Era el sacerdote principal, ¿no? Uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada,
le dice a la gente Caifás, ni pensáis que nos conviene de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es importante que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Después agrega acá, dice, no lo dijo en sí mismo, sino como que era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque si bien él no era un profeta, él era un sacerdote, y a veces había una tensión entre los profetas y los sacerdotes, él declaró ahí públicamente que la muerte de Jesús iba a beneficiar a muchos. Pero no en el sentido que nosotros lo entendemos, en el sentido redentor, que Jesús nos redimió, sino en el sentido de estorbo. Porque si sacamos este de encima, las aguas se van a calmar. ¿Me van siguiendo? Nosotros somos también Cristo, porque somos cristianos. Y cristiano quiere decir otro Cristo, llevadores del mensaje. Podemos predicar con la palabra, con los hechos, con el silencio, con la presencia, no importa cómo damos el mensaje. Pero cuando siempre determinamos una actitud sobre la vida, para muchos vamos a ser de bendición y para otros vamos a ser escándalo. Por eso a veces nos dicen, pastor, desde que soy cristiano tengo problemas familiares. Y claro, y va a pasar siempre. Porque en el mismo Evangelio de Juan dice que sus hermanos pensaban que él tenía demonio y que estaba loco. Entonces no me garantiza a mí, ni le garantizaban a ellos verlo, tocarlo y palparlo y ver los milagros para que su vida sea cambiada. Porque a veces hay gente que dice, yo miraría o palparía o observaría milagros semejantes a los que vivió, por ejemplo, la familia de Lázaro, que vio a su hermano que resucitaba. Yo creería en Jesús. Pero eso es mentira. Porque la gente no se convierte por los milagros. Los milagros son señales del reino de Dios. Pero lo que hace la conversión es cuando un corazón se arrepiente, cuando es humilde y reconoce que necesita de Dios. Y si el Espíritu Santo a esa persona no la toca, por más que le mostremos los milagros más extraordinarios, no pasa nada. Va a ser una emoción del momento, pero después se va a disipar. ¿Cuánta gente van a las campañas y ven milagros realmente del obrar de Dios? Y después los vemos muy poco en la iglesia, porque en la perseverancia, en la insistencia, en la constancia, está la bendición. Amén. En aquello que no es milagro extraordinario, sino el milagro de estar juntos, el milagro de bendecir a Dios, el milagro de recibir la bendición a través de los testimonios, de los agradecimientos, a través de la palabra, a través de las alabanzas, a través de que estamos vivos y que nos podemos mirar a los ojos y decirle, Señor, gracias porque el milagro más hermoso es la vida que me diste en Cristo Jesús, y la tengo y la quiero defender y la voy a proclamar, cueste lo que cueste. Para muchos soy consciente, y esto para ustedes también, que voy a ser de bendición, y para otros voy a ser piedra de tropiezo. Cuando Jesús empieza a predicar, lo hemos dicho muchas veces desde acá, sus mensajes no fueron tan populares como a veces piensan la gente que tendría que ser. Alguien me decía el otro día en el muro de Facebook, a mí decía, Jesús era buenito, era una persona tranquila. Y yo después le contesté en privado, porque no me gusta exponer a alguien cuando está equivocado, y le dije, no leíste los evangelios, porque los evangelios precisamente te muestran una persona apasionada, una persona vehemente, porque tenía el amor de Dios, quería llevar adelante el mensaje, pero muchas veces se encontró solo, porque muchos lo dejaron, porque sus palabras eran duras. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 o 5 de San Juan, cuando la multitud, él dice, yo soy el pan de vida, y se les van. Perdón, capítulo 8. Se les van. Y lo quedan solamente con los discípulos. Y uno solo dice, ¿dónde vamos a ir? Si vos tenés palabra de vida eterna.
Es precioso el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Pero qué fuerte que es. Miren, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Se pusieron de acuerdo para matarlo. Y versículo 54 es un versículo muy interesante. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Desde el momento que él se da cuenta que su vida estaba contada, dejó de actuar públicamente. No por miedo, Jesús nunca tuvo miedo. No fue un cobarde. Pero él sabía que había un tiempo, porque él dijo, nadie me quita la vida, yo elijo la vida darla. Él sabía que no iba a dejarse de matar antes de tiempo. Tenía que cumplir una misión. Lo vamos a ver en un capítulo más adelante, la oración sacerdotal que él hace al Padre por los discípulos, cómo los va preparando a los suyos, y le dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero que los preserves del mal. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, y pide por ellos y por nosotros, por los que vendrán, que sean uno para que el mundo crea. Todo eso que aparece mucho después de esto, Jesús tenía que dejar bien preparado el ambiente y bien las raíces puestas sobre aquellos que iban a proclamar el Evangelio y que iban a ser sus discípulos. Por eso él no podía terminar la obra y dejarla trunca. Qué importante eso, ¿no? Porque nuestra naturaleza a veces cuando nos frustramos es dejar las cosas. No salen los resultados que vemos y la presión parece que nos lleva a abandonar y tirar la toalla. ¿Cuántas veces por presión laboral dejamos un trabajo? ¿O no? ¿Cuántas veces por presión de la lucha que tenemos dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, de orar? ¿Por qué pasa? Porque las luchas que permite Dios son como filtros. Dice Pablo que el oro solamente es probado con fuego. Y cuando viene el fuego, cuando viene la lucha, la persecución, la opresión y la presión, ahí es cuando realmente, como decía un amigo, en las pistas se ven los pingos. El caballo puede ser muy bueno en el corral del hipódromo, pero hasta que no corre, no sé si es bueno. Puede estar muy bien bañado, peinado, brillante, para fotos, pero después no corre ni 10 metros. Y el cristiano realmente muestra su compromiso, su fe en Dios en esos momentos. Entonces dice que él ya no andaba públicamente. Versículo 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron en aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Este es un rito que se usaba en la época, la purificación. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían con elementos de sacrificios, sacrificaban animales. Dice, y buscaban a Jesús y estaban ellos en el templo y se preguntaron unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendieran. Acuérdense en que a Jesús lo encuentran por un discípulo de él, Judas, porque nadie sabía dónde estaba Jesús. En el huerto de los olivos, Getsemaní, que era un huerto prestado, un lugar donde le habían ofrecido para que él ore y se congregue con los suyos y los prepare, era un lugar anónimo. Es decir, Jesús estaba en una total clandestinidad. ¿Para qué? Para no ser atrapado a tiempo o antes de tiempo. ¿Me siguen? Amén. Esto es importantísimo. Porque a veces nosotros estamos en lugares y estamos en situaciones que la presión de afuera acelera los tiempos. Y es muy interesante
que nosotros tengamos el discernimiento en Dios para decir, este es el momento. ¿Cuántas veces hemos renunciado a un trabajo o algo porque fuimos presionados, yo en primer lugar, y después nos arrepentimos y decimos, no salí a tiempo, no terminé bien, no me cerró bien esto? A veces puede ser una relación de pareja, a veces puede ser una relación entre hermanos, a veces puede ser una relación obrero-patrón o empleado y jefe. Por eso nosotros tenemos un desafío mucho mayor que la gente que no tiene una visión de fe. Y no lo digo por superioridad, sino porque tenemos nosotros las palabras que nos avalan. Y es decir, Señor, yo necesito la confirmación tuya para saber si es el momento justo de obrar. Y lo único que Dios nos puede revelar es a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Lo predicamos hace poco. Pablo, por una visión en Macedonia, pudo entrar a ese lugar y predicar el Evangelio. Y fundó su primera iglesia, que fue en Filipo. Pero antes había algo que le impedía. Uno puede decir, no me cierra esto. Adentro tengo como un ronroneo de algo que no me deja en paz. Y si no te deja en paz, por ahí no es el tiempo. No quiero decir que no sea la voluntad de Dios, pero a veces no está maduro el árbol para sacar el fruto. ¿Quién va a comer de un...? No tenemos una parra ahí. ¿Quién va a comer de las uvas cuando está verde? ¿No? Tienen que estar maduritas. Acá la pastora es muy experta en eso. Empieza a crecer y ya enseguida las prueba. A mí mucho no me llama la atención, pero acá hay catadores de uva, y hay gente que sabe cuándo es el tiempo, para lo natural y para lo sobrenatural. Tiempo para casarnos, tiempo para empezar una nueva profesión, tiempo para tomar decisiones, pero nunca tienen que ser apresuradas. Aún así, Dios puede hacer la obra sobre decisiones apresuradas, sí lo puede, ¿no? Yo conocí en mi barrio una pareja que ahora no tanto, es como que la cosa no, pero en esa época quedar embarazada tenés que casarte, porque así tapamos. y eran dos chicos, amigos míos de allá, jovencitos, que se encontraron antes de casarse, tuvieron un encuentro de primer tipo y quedó embarazada ella, y el papá, clásico de la tradición, no, la nena no vaya al altar manchada, dice, casate cuanto antes. Bueno, gracias a Dios andan bien, todavía están juntos. Se aceleraba el tiempo, porque evidentemente Dios quería algo para esa pareja, pero no era el método. Porque los métodos apresurados lo que hace es, a veces, hasta abortar la misión. Así como un chico no puede nacer, o no debería nacer antes de la gestación, porque cuando es prematuro sufre todas las consecuencias, cualquier nacimiento espiritual fuera de tiempo, cualquier decisión que la tomemos sin el consentimiento del Dios nuestro, por eso llamo al jefe, si el jefe no me hace así, ¿no? Puede traer acarreados consecuencias muy fuertes. Jesús, en medio de la presión, en medio de la persecución, en medio del momento muy difícil, acá el Evangelio, por la pluma del Espíritu Santo, nos deja una gran enseñanza. Nunca Jesús permitió que lo manipulen las circunstancias. No te dejes manipular por las circunstancias, ni por la gente. Aunque te vendan gato por liebre, aunque te digan que está todo bien y no está todo bien, aunque te digan que lo tuyo es lo mejor y quizás vos no tenés en el fondo realmente resuelto el problema. Por eso dice el Salmo, y cómo me gusta este Salmo: por más que te levantes de temprano y te acostes tarde, si Dios no está en ese proyecto, en vano vas a trabajar. Yo un día lo prediqué y me dijo uno, bueno, no voy a trabajar más, por la duda. No es así. Trabajar, porque el trabajo es bendición, pero si vos te esforzás mucho y no estás en el proyecto,
va a ser plata mala vida, va a ser trabajo que te va a desgastar y no te va a bendecir. ¿Cuántas veces cuando estamos en comunión con Dios, lo que emprendemos sale así como un tubo? Decimos, Dios aparejó todo, porque Él está. ¿Amén? Amén. Yo quisiera terminar con esta reflexión, que a mí me gustó esta palabra. Había ciertos versículos que no me había detenido. Empieza diciendo que María, la madre de Jesús, iba al templo como tantos creyentes de esa época a adorar a Dios. Había gente que los acompañaba, porque antes se acostumbraba a ir no me gusta la palabra procesión, sino que iban como caravanas de personas para evitarse ser asaltados por los salteadores del camino. Nadie se iba solo, iba en grupo. Está bueno eso, ¿no? Es bueno ir acompañado siempre, sobre todo durante la noche. Y había peligros, había salteadores del camino, había delincuentes, había situaciones de peligro. Entonces, por un lado el grupo que seguía a Jesús y por otro lado el grupo que estaba en contra de Jesús. Pero Jesús no se dejó nunca amedrentar por el pensamiento de su familia. Él dejó claro quién era su familia. En Marcos, cuando dice, mi madre y mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Dios. Esto es fuerte. Y no se dejó amedrentar por las circunstancias. No nos dejemos amedrentar por las circunstancias. El problema va a venir. Estaremos muchas veces sacudidos por la presión. Muchas veces vendrán pruebas fuertes. Pero con Él somos más que vencedores. Amén. A mí una promesa que me gusta de la Biblia, y todas me gusta, pero hay una que me ayudó mucho, es que Dios no me va a dar una carga que yo no pueda sobrellevar. Y yo he pasado cosas fuertes, mi esposa lo sabe. Sin embargo, Dios en esos momentos me capacitó para seguir adelante. A veces decimos, si yo lo que vos viviste, yo lo viviera, me pegaría un tiro. Pero quizás Dios ahora te pidió eso, porque no estás preparado. Pero cuando viene la prueba es porque estamos preparados. Porque a los que Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Vamos a hacerlo juntos. A los que Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Todas, no algunas, todas. Amén. Padre, gracias por esta palabra que acabamos de leer y compartir, reflexionar juntos. Gracias porque tu Hijo, hecho hombre, siendo, como dice Pablo en Filipenses, despojado de todo privilegio de ser Dios, pudo sobrellevar estos momentos de presión religiosa, presión social, de aquellos que tenían poder y de decidir sobre la vida de los demás. Pero Él mismo lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo elijo darla. Y Él dejó sentado, Señor, que tenía un propósito que cumplir, una misión que terminar. Y por eso, Señor, dice tu palabra que lo exaltaste sobre todo hombre, y cualquier hombre y cualquier mujer doblará siempre las rodillas ante Él, los que están en el cielo, debajo de la tierra, y todos aquellos que lo han conocido, tarde o temprano nos inclinaremos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias por esta palabra, porque aprendemos que la vida muchas veces vamos a tener dificultades. Bendecimos los momentos difíciles, porque nos fortalece y nos da crecimiento espiritual. No permita, Señor, que la presión nos aleje de ti, que las circunstancias nos quiten el camino, y que podamos siempre saber que contigo somos más que vencedores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos esta palabra. Amén.